¿Alguna vez viste una película gringa donde alguien le mete el puño a una pared y la atraviesa de un golpe? ¿O esos programas donde en un fin de semana levantan una casa completa? La explicación es más simple de lo que parece. En Estados Unidos las casas se construyen de madera. Y no porque no tengan dinero para algo mejor, sino porque hay razones técnicas, climáticas, históricas y económicas muy concretas detrás de esa decisión. Al terminar de leer esto, vas a ver tanto las casas americanas como las mexicanas con ojos completamente distintos. El sistema que lo explica todo, el Wood Frame. El nombre técnico del método que usan los americanos es Wood Frame, que en español vendría siendo estructura o marco de madera. Es un sistema donde toda la parte portante del edificio, la que carga el peso, está hecha de piezas de madera ensambladas. Pero olvídate de la imagen de una cabaña rústica de troncos. Esto es un sistema constructivo moderno, industrializado y estandarizado que lleva más de siglo y medio perfeccionándose. Nació en el siglo XIX, cuando Estados Unidos se expandía hacia el oeste a gran velocidad y necesitaba levantar pueblos enteros en el menor tiempo posible. La madera era abundante, barata y fácil de manejar, así que se convirtió en el material dominante. Hoy más del 90% de las casas unifamiliares en ese país se construyen con alguna variante de este sistema. Y no es exclusivo de allá. También domina en Canadá, buena parte del norte de Europa, Japón, Chile y Argentina. ¿Cómo funciona en la práctica? En México el proceso normal es hilada por hilada. Mezcla, bloc, hasta llegar a la altura deseada. Luego repello, pintura y listo. Funciona, pero tarda, necesita mano de obra con experiencia y materiales pesados que hay que transportar y almacenar. El Wood Frame opera con una lógica completamente diferente. Se trabaja por paneles. Cada panel tiene piezas verticales, llamadas montantes, separadas entre sí entre 40 y 60 centímetros, unidas arriba y abajo por piezas horizontales llamadas soleras. Una vez armado ese esqueleto, el exterior se cubre con una placa de madera tratada que aporta rigidez y protección, y el interior se termina con tablaroca, ese material de yeso prensado que también conocemos como drywall. El resultado. Una pared terminada sin mezcla, sin esperar tiempos de secado y lista para instalaciones eléctricas e hidráulicas. La misma lógica aplica para pisos y techo. Todo el edificio, de la base a la cúspide, se construye con el mismo sistema y las mismas herramientas: pistola de clavos, taladro y sierra circular. Con 4 personas bien coordinadas, la estructura completa de una casa puede quedar en pie en cuestión de días. Si la estructura necesita soportar más carga, simplemente se reduce la separación entre montantes o se usan perfiles de mayor grosor. Todo está calculado y tabulado por los fabricantes, así que no se requiere un ingeniero calculando desde cero cada proyecto. Consultas la tabla y ya sabes lo que necesitas. Esa estandarización es uno de los grandes secretos del sistema. Hace la construcción predecible, rápida y económica. ¿Y la durabilidad? ¿No se pudre? Es la pregunta inevitable. La madera sí se deteriora, pero solo bajo ciertas condiciones. Y aquí está la clave. El clima de la mayor parte de Estados Unidos no favorece ese deterioro. Los estados del norte, Minnesota, Michigan, Nueva York, Illinois y prácticamente todo el noreste, tienen inviernos fríos y relativamente secos. En esas condiciones, la madera tratada puede mantenerse en perfectas condiciones durante décadas. Además, el Wood Frame es excelente para el aislamiento térmico. El espacio entre los montantes no queda vacío. Se rellena con lana de vidrio, espuma de poliuretano u otros materiales aislantes, creando una pared que funciona como un termo. En invierno conserva el calor adentro, lo que se traduce en menor consumo de energía. En países donde el frío dura 5 o 6 meses, ese ahorro acumulado es muy significativo. Ahora, ¿qué pasa en los estados más calurosos? En Texas, Florida o Luisiana, donde el clima es subtropical y húmedo, la construcción con bloque y ladrillo es mucho más frecuente. Los materiales densos y sólidos tienen mayor capacidad térmica. Absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente de noche, manteniendo el interior más fresco.
Incluso dentro del propio Estados Unidos el sistema constructivo varía según el clima de cada región. No hay una sola respuesta para todo el territorio. Madera y terremotos. Una combinación que funciona. California está sobre la falla de San Andrés, una de las más activas del planeta, y aún así tiene millones de casas de wood frame. ¿Cómo es posible que eso no sea un problema permanente? La respuesta está en cómo reaccionan los materiales ante un sismo. Una estructura rígida de bloque o concreto resiste el movimiento del suelo, no cede. Si el movimiento es suficientemente fuerte, esa resistencia se convierte en fractura y eventualmente en colapso. Una estructura de wood frame, en cambio, es flexible. Se mueve con el suelo, absorbe la energía del sismo y tiende a recuperar su forma original. Es como la diferencia entre una rama verde, que se dobla sin romperse, y una vara seca, que se quiebra de golpe. Esto no la hace indestructible, pero sí reduce enormemente la probabilidad de un colapso catastrófico, que es lo que determina si las personas dentro salen caminando o no. Y cuando hay daños, repararlos es relativamente sencillo. Se identifican los montantes afectados, se reemplazan y listo. Sin demolición de paredes completas, sin escombro masivo. Por eso países con alta sismicidad como Japón, Nueva Zelanda y Chile también utilizan este sistema ampliamente. Otras ventajas técnicas menos conocidas. Más allá del clima y los sismos, el wood frame tiene otros beneficios concretos. Las cimentaciones son mucho más ligeras y baratas. Una casa de 2 pisos construida en block puede pesar cientos de toneladas. Su equivalente en wood frame pesa entre 10 y 20 veces menos. Eso significa que la base puede ser más simple. Una losa delgada o una trave poco profunda son suficientes en la mayoría de los suelos, lo que reduce tiempo, dinero y materiales desde el primer día. Las instalaciones eléctricas e hidráulicas son más sencillas de ejecutar. En una casa de block, meter un cable o una tubería implica romper la pared, abrir una canaleta, instalar y luego reparar el acabado. En wood frame, los montantes ya vienen con perforaciones prediseñadas por donde pasan cables y tuberías. El electricista y el plomero trabajan sin romper nada y sin que nadie tenga que reparar después. También hay un beneficio de espacio. Una pared de block mide entre 15 y 20 centímetros de grosor. Una de wood frame terminada mide entre 10 y 12. Esa diferencia, multiplicada por todas las paredes de una casa, puede representar de 3 a 5 metros cuadrados adicionales de espacio habitable sin modificar las dimensiones externas del inmueble. Entonces, ¿por qué México no construye así? Son varios factores que se combinan. El primero es el clima tropical. México es predominantemente tropical y subtropical. Calor, lluvias intensas y humedad alta durante varios meses al año. En esas condiciones, la madera estructural se deteriora mucho más rápido que en climas fríos y secos. No es imposible construir con ella en el trópico, pero requiere tratamientos especiales más costosos, mantenimiento frecuente y vigilancia constante contra humedad y plagas. El segundo factor es la disponibilidad de madera. El wood frame funciona porque existe detrás una industria forestal enorme y bien organizada. En Estados Unidos y Canadá hay millones de hectáreas de bosques manejados de forma sustentable. En México la extracción forestal está mucho más restringida por razones ambientales válidas, lo que hace que la madera estructural de calidad sea más cara y menos accesible. El tercer factor es normativo y financiero. Para que una familia obtenga un crédito hipotecario mediante Infonavit o cualquier banco, la vivienda tiene que cumplir con normas oficiales reconocidas. Durante muchos años el wood frame no contaba con esa normativa en México, y sin ella los bancos simplemente no financiaban ese tipo de construcción. Sin financiamiento no hay mercado masivo. El cuarto factor es cultural. En México hay décadas de tradición constructiva basada en block, tabique y concreto. Los maestros de obra saben hacerlo. Los proveedores están organizados alrededor de esos materiales. Las familias confían en ellos. Cambiar esa inercia no es ni fácil ni rápido. La solución que ya existe, el steel frame. Todas las ventajas del wood frame son reales. El problema no es el concepto del sistema, sino el material con que se aplica. Y ese problema ya tiene respuesta.
el steel frame o light steel framing, es decir, estructura de acero ligero. Es exactamente el mismo sistema que el wood frame, misma lógica de montantes, paneles y ensamblaje rápido, pero en lugar de madera se utilizan perfiles de acero galvanizado muy delgados y ligeros. El acero galvanizado no se pudre, no lo atacan hongos ni insectos, no lo daña la humedad tropical. Puede estar décadas en el ambiente más caluroso y húmedo de la costa mexicana sin ninguna consecuencia estructural. Además es completamente reciclable. Si la casa necesita modificaciones o demolición, los perfiles se recuperan y se reutilizan, lo que lo hace más sustentable que el bloque de concreto, que al demolerse se convierte en escombro difícil de reciclar. Y lo más relevante para el mercado mexicano, el steel frame ya cuenta con normativa oficial en México. Eso significa que las familias ya pueden solicitar créditos de Infonavit o bancos comerciales para construir con este sistema. Todas las ventajas operativas del wood frame, construcción rápida, cimentaciones ligeras, instalaciones sencillas, paredes delgadas, flexibilidad sísmica, están presentes, sin el problema de durabilidad en climas calurosos. ¿Va a crecer en México? Las condiciones ya están dadas para que así sea. La normativa está resuelta, que era la puerta de entrada al mercado masivo. La escala de producción industrial irá creciendo conforme más empresas entren al sector y la demanda aumente, lo que gradualmente reducirá costos. Y México tiene un déficit de millones de viviendas. La capacidad de construir más casas en menos tiempo tiene un valor enorme tanto para las empresas como para las familias que esperan una solución habitacional. ¿Significa eso que el bloque va a desaparecer? No. La construcción tradicional seguirá siendo dominante por muchos años. Pero el steel frame irá ganando terreno, especialmente en vivienda de interés social y en las regiones con clima más favorable para el sistema. Conclusion. ¿Por qué los americanos construyen de madera y nosotros de bloque? Porque cada sistema es la respuesta correcta al contexto donde surgió. El wood frame nació en un país con bosques abundantes, climas fríos y urgencia por construir rápido y barato. El bloque y el tabique se impusieron en México porque son materiales disponibles localmente, resistentes al clima tropical y respaldados por una larga tradición de uso. Ninguno es superior en términos absolutos, son soluciones distintas para contextos distintos. Lo que sí es cierto es que el mundo de la construcción está cambiando. La presión por construir más rápido, con menos residuos, menor impacto ambiental y a menor costo es universal. En ese contexto, los sistemas de construcción en seco, wood frame o steel frame, tienen ventajas reales que merecen tomarse en serio. México está comenzando a entenderlo, y eso a largo plazo puede ser muy bueno para millones de familias que necesitan una vivienda digna, rápida y accesible. La próxima vez que veas una casa americana en una película, ya no vas a pensar que es de cartón. Vas a entender que es una solución ingeniosa de 150 años de evolución, perfectamente adaptada a su entorno. Y que nosotros, con nuestras propias condiciones y nuestra propia historia, hemos desarrollado soluciones igualmente válidas. Eso es la ingeniería. No hay una sola respuesta correcta, hay contextos y hay soluciones que se adaptan a cada uno.